Buenos días, bienvenidos a Bread and Pastry. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar una herramienta que es la calculadora de la fuerza de la harina y que tenemos en la sección de herramientas. Es la primera de las herramientas que os encontraréis, calculadora de la fuerza. Y esta calculadora, si entramos dentro, lo que nos va a permitir es, en base a dos harinas, una harina de una fuerza débil y una harina de una fuerza más elevada, más fuerte, nos va a permitir saber cuál es el mix que tengo que utilizar de estas dos harinas para obtener una fuerza deseada. ¿Y qué es la fuerza? La fuerza de la harina no es otra cosa que el nivel de proteína que tiene la harina, es decir, el porcentaje de proteínas que viene a determinar también un poco la capacidad de absorción de agua de esa harina. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la fuerza de la harina tiene que estar alineada con la fórmula en cuanto a cómo es la composición de la fórmula y en cuanto al proceso. Si, por ejemplo, os vais desplazando en la fuerza deseada, veréis que la herramienta os va dando una serie de indicaciones. Es decir, aquí con el valor 100 estaríamos hablando de una harina floja, que es para uso de repostería, con un porcentaje de proteína entre el 9 y el 10. Si vamos incrementando la fuerza, por ejemplo, el siguiente nivel tendríamos lo que son harinas panificables, con una fuerza de 130 a 180 y una proteína de 10 a 11%. Como veis, también va subiendo la capacidad de absorción de agua. Si seguimos subiendo la fuerza de la harina, pasamos ya a harinas de media fuerza, que están entre 180 y 250. Aquí, lo que os comentaba, a medida que vamos incrementando la fuerza de la harina, nos estamos yendo a procesos de fermentaciones más largos que permitan soportar mejor la degradación del gluten que va a sufrir la masa. Nos estamos yendo a masas más hidratadas que permitan absorber más agua. Nos estamos yendo también a panes con una mezcla de harinas, como por ejemplo podrían ser con gluten, que son pobres en proteína, como veremos luego más adelante en una de las fórmulas. Y aquí nos estamos moviendo ya en proteínas entre un 11% y un 12%. Si seguimos subiendo la fuerza de la harina, aquí estaríamos ya en 250, 310 harinas de fuerza. Aquí ya estamos hablando de masas con grasas y azúcares y con proteínas del 12 y el 13%. Y luego ya por último pasaríamos al rango de las harinas de gran fuerza, que están por encima del 310, que hablamos con panes con muchas grasas y azúcares. Aquí ya estaría el roscón de reyes, panetones, con proteína que va entre el 13 y el 14%. ¿Cómo se ve esto en las fórmulas? Para ver una aplicación concreta vamos a ver las fórmulas de Bread and Pastry. Entramos en la sección de fórmulas. La mayoría de las fórmulas en Bread and Pastry se indica la fuerza que es necesaria en la fórmula. Y aquí os recomiendo que cuando trabajéis fórmulas fuera de la aplicación, de libros, de internet, etc., se os tiene que indicar qué tipología de harina se está utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, tenéis fórmulas a 180, por ejemplo. Tenemos una barra larga que nos vamos a una fuerza de 200. Tenemos, por ejemplo, un matar, que aquí estamos a 220. Estamos trabajando ya con un nivel de hidratación elevado. ¿De acuerdo? Tenéis, por ejemplo, como habíamos visto, masas enriquecidas. Nos estamos yendo a una fuerza de 350. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que os explicaba, que en función del mix de harinas, si nos vamos a la fórmula de centeno del 50%, aquí como veis, para soportar la harina de centeno, tenemos que trabajar una harina con muchísima fuerza para suplir la falta de gluten, de proteína del centeno. Si nos vamos, por ejemplo, a procesos también de larga fermentación, pues estamos yendo a una fuerza de 200, como hemos visto. Es decir, como podéis ver en la mayoría de las fórmulas se nos indica la fuerza. No siempre
hay esa correlación, ¿de acuerdo? Se puede dar el caso en algunas fórmulas donde a pesar del nivel de hidratación estemos trabajando, un momento que voy a buscarla, estemos trabajando pues con una fuerza algo menor. Aquí tenemos por ejemplo un caso de una fórmula de 80% de hidratación con una fuerza de 160. Ahora bien, si entramos por ejemplo en la fórmula, ¿de acuerdo? Donde veis aquí la harina se indica de 160, pues de alguna manera para poder darle fuerza y sostén a esta fórmula, pues vamos a tener que utilizar aquí unos vanetones. Si nos hubiéramos ido a una harina muchísimo más fuerte, que le diera más estructura y tendría más capacidad de absorción de agua, seguramente no necesitaríamos ayudar en la fermentación a la masa. Ahora bien, ¿dónde conseguir una harina fuerte y una harina débil? Lo podéis hacer en el supermercado y veréis la forma de identificarlas, o mi recomendación, lógicamente, es que acudáis a alguna de las múltiples fábricas de harina que venden a minoristas, ¿de acuerdo? Donde podéis comprar online o en tiendas intermediarios donde también os venderán harinas. Yo aquí os quiero mostrar un ejemplo que es Harinera Roca, ¿de acuerdo? Donde yo suelo comprar harinas. Si entramos dentro, veréis la gama de harinas que van de más débiles a más fuerte. Entonces, si nos hacemos con la harina WR y vamos a ver sus especificaciones, veis que es una harina de fuerza de 130 a 150. Y si me voy a la harina más fuerte de la gama, aquí estaríamos hablando de una harina de 340, 360, con lo cual yo podría comprar la WR que hemos visto, la de POS de Ciscar, y tendré o podré trabajar toda la gama de fuerzas que va desde la débil de 130 a la 340. Si volvemos a la aplicación, imaginemos que tenemos estas dos harinas, vamos a escoger una fórmula, como podría ser el chusco o batar. Aquí estamos hablando que necesito una harina de 220 y necesito para esta fórmula 750 gramos. ¿De acuerdo? Con lo cual me voy a ir a la calculadora, suponiendo que yo quiero hacer esta fórmula, y empiezo a introducir los datos. El primero de los datos es cuánta harina necesito. Hemos visto que eran 750 gramos. Y el segundo dato es la fuerza que quiero, que es 220. Estoy hablando de que necesito una media fuerza, de que me voy a ir a una masa hidratada, a procesos largos, y que voy a trabajar con un nivel de proteína del 11-12%. Y ahora viene cómo tengo que mezclar mis harinas. La primera de ellas es la harina floja. Hemos visto que yo tendría la WR, por ejemplo, que es una fuerza de 130 a 150. Vamos a poner un valor intermedio, 140. Y una harina fuerte que hemos visto que estaba entre 340 a 360. Vamos a poner un valor medio de 350. Y ahora tenemos el resultado que nos viene a decir que necesito 465 gramos de harina floja y 285 gramos de harina fuerte, o un 62% y un 38%, o si lo queréis por kilo, para poder extrapolar, un 620 gramos por kilo y 380. Y por último, la calculadora nos da una tabla que va desde la harina más débil que tengo, que era 140, que yo le he indicado, a la más fuerte 350, pues aquí en un rango de 10 en 10, ¿de acuerdo? Puedo ir viendo cuál es el mix de las distintas harinas que tengo que ir haciendo de una forma muy rápida. Aquí en rojo es el cálculo concreto que hemos hecho. Ahora bien, si no tengo unas harinas donde conozco las fuerzas, la forma de saber cuál es la harina que tengo es una harina, o sea, es mirando la tabla nutricional, viendo el porcentaje de proteína. Si vemos un ejemplo de dos harinas de supermercado,
que tengo aquí. Esta es una harina de Carrefour normal. Si entramos dentro, tendremos aquí que esta harina tiene un 9% de proteína. Y si vamos a ver, por ejemplo, una harina de gran fuerza de supermercado, de Carrefour, ¿de acuerdo? Y nos vamos a su tabla nutricional, veremos que la proteína, el porcentaje de proteína de esta harina de fuerza es de un 13%, ¿de acuerdo? Y con estas dos harinas yo de alguna manera podría trabajar, es decir, porque conociendo el rango, si me voy moviendo, como veis, podéis situar dónde están vuestras harinas. Es decir, la que tiene un 9% estaríamos hablando de una harina floja, que va entre un 9 y un 10%, y aquí estaríamos hablando de una harina, hemos dicho de un 13%, pues estaríamos hablando de una harina de fuerza, como bien indicaba el paquete. ¿De acuerdo? En líneas generales, que sepáis que mezclando el 50% de una harina normal de supermercado y una harina fuerte de supermercado, estaréis una fuerza de 200. Hagamos aquí una simulación. Imaginaros que queremos la fuerza de 200. Hemos visto que la floja se moverá en unos 130 y la harina fuerte estará en torno a valor intermedio 280. ¿Vale? Y aquí prácticamente veis cómo tenemos un poco el mix, ¿no? El 50% más o menos nos estamos moviendo en un 50% de harina más o menos, en los valores relativos. Bien, pues con esto ya podéis calcular la cantidad de proteína necesaria que necesitáis, el porcentaje de proteína adecuado y la fuerza de la harina adecuada para cada una de las fórmulas. Cualquier alteración que hagáis en vuestra fuerza de la harina, pues tiene que ir alineado o tenéis que ajustar entonces los niveles de hidratación o el proceso de vuestra fórmula. Eso es todo. Un saludo.